Mucho ruido, muchos días de titulares llamativos, muchas horas de sesiones maratonianas, pero lo cierto es que ayer terminaba el juicio con la Fiscalía pidiendo la absolución de los 3 acusados, entre ellos el expresidente Pedro Sanginés, en el caso de la ya famosa incautación de la desaladora Club Lanzarote en Yaiza. La propia Fiscalía pidió la absolución de los acusados al entender que no se cometió ningún delito de prevaricación. La fiscal en su alegato final insistió en que posiblemente había otras figuras menos contundentes para hacer cumplir a Club Lanzarote los reiterados incumplimientos de vender agua a terceros sin autorización, pero que eso no significa necesariamente que los acusados hayan adoptado una medida injusta a sabiendas de que lo era. También ayer intervinieron como testigos el exdiputado del Común, el socialista Jerónimo Saavedra, quien certificó que venía requiriendo al Cabildo que tomase medidas efectivas para impedir que los vecinos de Montaña Roja pagasen mucho más cara el agua que el resto de los ciudadanos de la isla. Recuerdo que la cifra de la queja era 4 euros por metro cúbico de agua, el precio que percibía esa persona, ¿no? Y a mí, por la experiencia que tengo como ciudadano, me parecía un precio exagerado. Incluso el que fuera presidente del Gobierno de Canarias y ministro reconoció que había advertido a la presidencia del Cabildo de aquellos años con enviar a la Fiscalía el asunto si la primera institución insular seguía sin adoptar ninguna medida. Reconoció que llamó a Sanginés para que solucionara esta queja vecinal. Conociera o no conociera, llamaba. Digo, mira que si no te va a caer esto. Y a base de esa insistencia, pues luego se respondía así. Evidentemente tuve que tener trato con él. Yo es que habitualmente, si me permite, no me remito solo a los escritos. Yo llamaba muchas veces a los alcaldes, a los presidentes, a los consejeros y le decía, mira, contéstame. También intervino en la última jornada del juicio como testigo el abogado Ignacio Calatayud, quien defendió la legalidad de la incautación de la desaladora de Club Lanzarote. Reconoció que él aconsejó al presidente del Cabildo como asesor del Consejo Insular del Agua de Lanzarote la incautación o la clausura de la planta desaladora. Alternativas. Es decir, yo planteo, por un lado, la posibilidad de clausura, pero eso sí, es decir, durante un tiempo es verdad que se iba a producir un desabastecimiento, eso era así. Si usted clausura, pero había que hacer el enganche, había que hacer las obras. Durante ese periodo de tiempo, entre la clausura y el enganche de la red de la urbanización a la red general, hubieran pasado una serie de días. Esa era una posibilidad. Y esa posibilidad, es verdad, iba a generar un desabasto a una población de 6.000 habitantes. La otra, la intervención e incautación de la planta desaladora. O sea, que había... En ese informe lo que se establece es que la incautación es una medida jurídicamente viable, necesaria, proporcional. Asimismo, negó que hubiera hecho falta el permiso del Gobierno de Canarias para proceder a la incautación bajo el criterio de que una planta desaladora es de dominio público. Es dominio público, no lo digo yo, ¿se ha leído usted el decreto 157/2007 del Gobierno de Canarias? Pues ese decreto dice que es dominio público. Ese decreto del Gobierno de Canarias dice, que no soy yo, lo dice el Gobierno de Canarias, es el que aprueba el Plan General de Yaiza, que lo aprueba el Gobierno. El Gobierno dice que es dominio público. Yo lo dije, lo digo, y lo dice el Gobierno, pero es más. Fíjese, ¿sabe quién lo dice también? Club Lanzarote. ¿Y sabe dónde lo dice? En el acuerdo con el que llega el Consejo. En ese acuerdo que llega el Consejo, que es homologado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3, en ese acuerdo se establece que Club Lanzarote, primero, no puede vender y segundo, que paga un canon. La acusación popular insistió en su alegato final exigiendo un fallo condenatorio de inhabilitación de los 3 acusados por entender que hubo un abuso de poder por parte de Sanginés y el resto de acusados cuando ordenaron la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja. El abogado de Sanginés, tras negar que no hubo ningún delito de prevaricación, le llamó la atención que fuera la acusación popular en representación de consejeros de Podemos de aquel entonces los que defendieran los pingües beneficios que los propietarios de Montaña Roja obtenían de manera irregular por vender el agua a terceros sin autorización. Asimismo, insistió en que no hubo arbitrariedad y que la medida de la incautación era proporcional. El juicio ha quedado visto para sentencia.